ver, el tema del día de hoy es la segunda parte de los dones espirituales. Hoy vamos a ver los dones ¿qué? Ministeriales. Entonces, si no conoces Biblia, te dirás, ¿qué es eso? Vimos los dones espirituales que los da ¿quién? El Espíritu. ¿A quién los da? Al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está dotado. Dios le dio dones para ejercer poder, para establecer su reino en la tierra y en sus semejantes, y sobre todo en su vida personal. Amén. Y Dios dio dones ministeriales, que di conmigo, se consideran oficios. Así que es oficios, sí. ¿Y quién los da? Jesucristo. Amén. Vamos a 1 Corintios 12:4. Vamos a comenzar a estudiar la palabra. 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones. En tu ser, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. ¿Qué hay en el alma? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hay? Mente, emociones, voluntad y conciencia. Esas 4 cosas están en el alma. Dios te dio la voluntad, Dios te hizo libre. Tú decides buscar a Dios o no. Amén. Dios te dio la conciencia, la capacidad de saber lo bueno y lo malo. El problema del hombre no es que sepa o no lo malo, lo sabe. El problema es que por el pecado corre a lo malo, corre al placer. Amén. Y en el espíritu, cuando alguien nace de nuevo, sí o sí fueron depositados dones en él. Que nace, cuando nace como niño espiritual, va creciendo y va descubriendo que hay dones. Amén. Hay niños que los pones a dibujar y dibujan feo porque pues esa no es su gracia es otra. Pero hay niños que ya lo traen desde chiquitos, no se salen de la bolita, como dice. No te salgas de la bolita y no. Y el otro sale de la bola y hace lo que quiere, ¿no? Porque ese no es su gracia. Entonces ya nosotros, eso es en lo natural. En lo espiritual, si tú eres hijo de Dios, tú tienes dones. Amén. ¿Cuáles son? Los vamos a descubrir. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, ¿pero qué? El Espíritu con E mayúscula es el mismo, ¿sí? Él da dones. Luego dice, hay diversidad de ministerios, son otros dones ministeriales, pero el Señor, ¿cuál Señor? Jesús, Adonai, es el mismo. Amén. Entonces el Espíritu da dones, Jesús da dones y Dios Padre dice, y hay diversidad de operaciones, eso lo veremos la otra semana, los dones operacionales, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho. Todo lo que Dios nos da es para provecho de su iglesia, de su obra, para establecer su reino. Amén. Entonces hoy veremos los dones ministeriales, ¿sí? ¿Y quién da los dones ministeriales? Jesucristo. Y los operacionales, Dios Padre. Y los 3 son uno. Amén. Ellos están en común acuerdo y ellos hacen la obra del Señor. ¿Sí? Su obra. Vamos a Efesios 4. Si tienes Biblia, ve a tu Biblia, anótalo, siempre trae donde anotar. Y en Efesios 4:11 dice, desde antes del 11, dice que Jesús descendió del cielo, ¿sí? Bajó a los sepulcros, subió al cielo y dio, dice, dones a los hombres. ¿Sí? Él tomó consigo la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice en el 11, y él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Entonces esos 4 ministerios Dios los dio a la iglesia, ¿sí? Y aquí los tenemos: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y tú vas a descubrir en la Biblia que sí existe en la Biblia y que no existe. Hay religiones que tienen ministerios que ni están en la Biblia.
Entonces tenemos que ir a las Escrituras para que ellas nos muestren lo que Dios estableció. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y vamos a ver cada uno de ellos y vamos a ver su función, ¿sí? Y tú vas a ir descubriendo si tú tienes esa función ya. Y a lo mejor ya la estás ejerciendo y no te das cuenta. Amén. ¿Y qué dones de esos todavía operan el día de hoy? Amén. En Efesios 12, 4:12, leímos el 11, Él dio los dones, pero le dice que esos dones, dice, ¿esos dones para qué fueron? Para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que esos ministerios son necesarios dentro de la iglesia, son vitales dentro de la iglesia para edificar a la iglesia, para enseñar, para capacitar, para que la iglesia haga la obra. Amén. Si un enfermero, para que sea enfermero, tiene que pasar ¿por qué? Por maestros que le enseñen. Amén. Y luego él ejerza su trabajo. Entonces nosotros tenemos que estar bajo la ayuda de maestros, de pastores, de evangelistas que nos ayuden, nos capaciten para su obra. Amén. Es muy importante, hay una urgencia, hermano, de preparar almas, de preparar hermanos que lleven el evangelio. Amén. Ok. Vamos a ver el primero, que es el apóstol. Estos son, no son títulos, son funciones. Vuelvo a repetirlo. ¿Qué son? Funciones. O sea, el mundo está acostumbrado a los títulos y siempre quieren poner los títulos mayores, y el mayor título tiene un mayor reconocimiento dentro del mundo. Pero no, son funciones dentro del cuerpo de Cristo para capacitar a la obra. Y el primero de ellos es el apóstol, del griego apostelio, que significa enviar o enviado a un propósito especial. Jesús tomó a 12, a Pablo, para enviarlos a un propósito especial. Amén. El término apóstol, ¿qué significa? Enviado. Amén. Pero allá abajo está el término apostelo y apostoloi. Entonces, ¿qué ando aprendiendo en la iglesia? Lo que pasa es que el término apostelo hace referencia a los 12 apóstoles y a Pablo, que ellos tenían una encomienda especial. Fueron dones ministeriales dándoselos a ellos nada más, ¿sí? Y a ninguna otra persona. Y el término apostoloi significa enviado, y ese lo puedes ocupar para enviar a tu hijo por las tortillas, ¿sí? Hijo, tú apostoloi, o sea, yo te envío a hacer algo, y puede ser cualquier cosa. ¿Sí me explico? Por eso muchos en el estudio bíblico dicen, hay muchos apóstoles, porque fueron enviados. Timoteo fue enviado a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Santiago fue enviado, entonces también fueron apóstoles. Por el término apostoloi, pues sí, porque fueron enviados, pero no son apostelo, no son los enviados de Cristo. Amén. Porque en ellos Dios puso el fundamento. Si nosotros enviásemos a alguien a abrir una obra, a abrir una célula, él va como un apostolón. Amén. Como un enviado a hacer algo, a hacer un oficio. ¿Sí me explico? Pero solamente están los 12 apóstoles más Pablo, con ese atributo de apostelo. No hay nadie más. El único que sucedió a Judas, ¿quién fue? Lo vamos a ver. Posteriormente ya no hubo sucesiones apostólicas, porque ya había estado puesto el fundamento. ¿Sale? Ok. En Mateo 10:1, fíjate lo que le enviaron, lo mencionamos en prédicas anteriores. Entonces, llamando a sus 12, él los llamó, les dio autoridad, los capacitó, ¿sí?, sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. ¿Qué más le dijo? Sanaran
algunas enfermedades. Así dice. No, ellos podían sanar cualquier enfermedad. Cáncer, epilepsia, cualquier enfermedad, ¿sí? ¿Y qué más? Y toda dolencia. Ellos sí. Y dice, los nombres de los 12 apóstoles, ¿viste? Son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, el publicano, Jacobo, el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Amén. De los 12, solo Judas no creyó. Amén. Aunque Jesús lo amó, estuvo ahí, él no creyó, él lo vendió. ¿Y qué le pasó a Judas? Se suicidó. Amén. La culpa, la vergüenza te causa tal dolor que puede llegar al suicidio. Hoy está creciendo el número de suicidio en los jóvenes, en los ancianos. ¿Por qué? Muchas veces por la culpa, por la vergüenza, por no haber terminado algo, ¿sí? O por haber terminado una relación, entran en depresión. Este Judas falló y entró en culpa, en vergüenza, y no soportó y se quitó la vida. Pero Jesús necesitaba 12 porque eran los pilares de la iglesia. Amén. Dice, ¿quién nos sustituye? Lo vamos a ver. ¿Qué requisitos debía de cumplir? Y vamos a ver que hoy en día no hay ningún ser humano que cumpla los requisitos para llegar a ser un apóstol de Jesús. ¿Me escuchaste? Puede ser un apóstol hoy, o sea, un enviado a predicar. Pues si yo fui enviado a esta obra a predicar, y gracias a Dios, Dios está obrando. Pero yo soy pastor, ¿amén? Y hago la función de maestro y de evangelista. En Hechos 1:21 aparecen los requisitos y quiero que los observes. Amén. Después que muere, dice, es necesario, de acuerdo a la profecía, que otro tomara su lugar. Hechos 1:21 dice, es necesario pues que de entre estos hombres, fíjate, observa, que han estado juntos con nosotros, ¿cuánto? Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Tenía que ser una persona que sabía lo que hacían, sabía dónde iban, estaba ahí pegado, sirviendo, haciendo la obra. Dice, comenzando ¿desde cuándo? Desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido de arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. O sea, que vio su resurrección, fue cuando ascendió. Eran requisitos que esos hombres tenían que cumplir para poder llamarlo apóstol. Amén. De Jesucristo, de que estuvo todo su ministerio. Hermano, ¿hay alguien aquí o en el mundo entero que haya estado con Jesús? No, no hay nadie. No cumplen los requisitos. Amén. Dice el 23. Y señalaron a 2. Imagínate, entre muchos que le seguían, solo había 2. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, ¿no? Dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Hermano, ¿quién es el que escoge? Dios. Amén. Ellos oraron, pero ellos dijeron, Señor, tú eres el que escoge. No es de que yo pongo a uno, yo pongo a otro. Dios pone. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Nombramos muchas veces a aquellos que ya están haciendo la obra, porque se ve el fruto. Amén. Y dice el 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes
y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12 apóstoles. Amén. Y ahí estaban ya los 12 apóstoles, faltó uno, pusieron a otro y ellos pusieron el fundamento doctrinal en las iglesias. Amén. De ahí en adelante no se ha nombrado ningún apóstol hasta hace como 20 años. Que se levantó una supuesta profeta y declaró que era un apóstol en Estados Unidos, que era el apóstol a las naciones, y empezó una corriente de apostolitis, pero por el título y muchas otras cosas. Amén, pero vamos a la Biblia y la Biblia nos va a enseñar cuál es la función de así, ¿sabe? Posteriormente, Jesús se le aparece a Pablo. Jesús es el apóstol a los gentiles. Hermanos, ¿alguien de aquí ha visto a Jesús? Yo no. ¿Sí? ¿Pablo vio a Jesús? No. ¿Qué dice que vio? Una luz y una voz. Amén. Y él escuchó la voz y siguió la voz. Él tampoco vio a Jesús, así como nosotros. Él es un apóstol así para nosotros, como nosotros. Nosotros no vimos a Jesús, no tuvimos nada, sino que creímos por la palabra. La palabra nos habló, la palabra fue sembrada. Por su gracia creímos y le seguimos. Amén. Aquí no tenemos imágenes, porque Dios es espíritu. Amén. Tú escuchas su voz y le sigues. Entonces Pablo dice, a lo último, dice Pablo, de todos como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia. ¿Sí? Y el muro de la ciudad, no se llama, pero dice él que era el más pequeño y que no se sentía digno, pero Dios lo llamó. Hermano, ¿quién es digno de recibir el llamado de Dios? Nadie. Amén. Pero Él por su gracia te llama. Sabes, hermano, hermana, que tienes un llamado de Dios. No importa la edad que tengas, no importa cómo estés, Dios te llama a servirle a Él. Y conforme le vas sirviendo, vas descubriendo tu llamado. ¿Me escuchaste? Hay gente que dice, ¿y en qué sirvo? Tú sirve, y cuando vayas, descubrirás el don que Dios ha puesto en ti. Amén. Miren Apocalipsis, ahora sí, 21:14. Ya al final de la última escritura, Apocalipsis 21:14, cuando habla de la nueva Jerusalén, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Los 12 apóstoles eran los cimientos de la iglesia. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces ellos se conocen como apóstoles ¿de quién? De Jesús. Amén. Ya no hay apóstoles del Cordero. Si dices, hermano, si vienes de alguna iglesia, tú vas a dudar un poco, pero crea la palabra. Y la palabra nos va a ir arrojando luz. Amén. Ok. Entonces, esos 12 apóstoles dice que van a juzgar a las 12 tribus de Israel el día del juicio. Amén. Nada más. Ellos pusieron un fundamento. Sí, ellos fueron enviados por Jesús para sanar, para establecer su reino, hacer más discípulos y los discípulos siguieran haciendo la obra. Amén. Ok, vamos al siguiente punto. Los profetas o el profeta, del griego propeteía o propemí, que es anunciador o proclamador. Amén. Mira mi celular. Dios, me doy cuenta que es la lámina, y Dios quería hablar al pueblo, pero Dios es tan santo, ¿sí?, que Él, si se manifestara, nos consume. Entonces Dios usaba vasos y usaba el celular para hablarle al pueblo. Usaba un siervo, escogía a un hombre en el Antiguo Testamento. Yo le quiero hablar a Israel, y escogía a un profeta. Le decía, ¿sabes qué? Dile esto a mi pueblo. Iba él y daba el mensaje al pueblo. Amén. Y ellos fueron ocupados por todo el Antiguo Testamento. El último de los profetas, ¿quién fue?
Juan el Bautista. Amén. Entonces, este tiempo de los profetas ya cesó. Dice, ¿cómo? Vea la Biblia. En Hebreos 1:1, vea tu Biblia, obsérvalo. Dice, Dios, ¿qué? Habiendo hablado. ¿En qué tiempo está? Tiempo pasado. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en otra dispensación, a los padres por los profetas. En otro tiempo Dios habló a través de los profetas. Ellos pusieron los fundamentos y ya no fue necesario usar profetas. Ahora, ¿qué debemos de usar? La palabra profética, que es la palabra de Dios. Amén. Y dice, en estos últimos días nos ha hablado ahora por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y porque asimismo hizo el universo. Entonces fue una etapa de los apóstoles y de los profetas, y los cuales pusieron el fundamento de las escrituras y ya no necesitamos otro fundamento. Lo vamos a ver, ¿sale? ¿Qué profetas había? Los profetas mayores, que era Isaías, Jeremías, Lamentaciones lo escribe Jeremías, Ezequiel y Daniel. Amén. Y los profetas menores, que eran 12, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Amén. ¿Por qué profetas mayores y menores? ¿Por qué creen? ¿Porque eran más grandotes? No, porque sus escritos eran más largos que otros, pero eran iguales. Se les consideró mayores porque su escrito era más largo. Amén. Entonces ya tenemos los profetas, y en sus cartas, en sus libros está escrito todo el mensaje de Cristo y lo que va a acontecer. Amén. Ya hay en el libro de Daniel, casi es un apocalipsis, que nos dice todo lo que va a suceder. Amén. Guerras y muchas otras cosas que están sucediendo. Ya está la base, ya está el fundamento. Amén. Faltaba otro fundamento, que eran los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Los apóstoles de Jesús. Y se puso el fundamento. Amén. Y mira lo que enseña Pedro, que él era un apóstol. En el Antiguo Testamento hubo profetas de Dios, pero también hubo falsos profetas. Amén. Entonces dice en 2 de Pedro 2:1, dice, pero hubo, ya no hay, ¿me das cuenta? Hubo también, ¿qué? Falsos profetas entre el pueblo de Dios. ¿Cómo qué? Habrá entre vosotros falsos profetas. ¿Así dice? No, dice habrá falsos maestros. Ya no dice profetas. ¿Te das cuenta? Hubo falsos profetas. Ya no dice ahora va a haber también falsos profetas. No, dice va a haber falsos maestros. Los que hoy se levantan como profetas, ¿qué son? Falsos maestros. ¿Amén? Muchas veces fueron mal enseñados y replican lo mal enseñado, ¿no? Dice que introducirán, dice, encubiertamente. Por eso tú vas a veces a iglesias y dices, oye, pero hablan de Dios y todo, sí, pero muchas veces es para robar al pueblo. Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Me decía un testimonio de una hermana, dice, pastor, ¿sabe qué? Le platico, una ocasión no me alcanzó para dar el diezmo, dice. Me lo gasté, no lo di, dice, y tuve que pedir, y fui con mi apóstol, dice ella, porque ella tenía, y le conté, señor apóstol, discúlpeme, pero no completé el diezmo y me siento mal. ¿Cómo? No, eso es pecado, hermana. No. Usted tiene que conseguir para completar su diezmo, y usted tiene que pagar el doble como pago
de ese pecado. ¿Cómo ve? Ahí está mal. ¿Por qué? Porque ¿quién es el único que pagó por nuestros pecados? Jesús. Yo no puedo pagar por mi pecado. Si yo pagara, yo estoy haciendo una herejía. Yo estoy ofendiendo a Dios. ¿Me escuchaste? O sea, tú pagas por tu pecado, por tu bendición. No, eso es una herejía, esa es una ofensa a Dios. Y muchas veces en los altares se ofende a Dios y Dios no recibe la ofrenda. ¿Me escuchaste? Y ya la hermana tuvo que pedir prestado para pagar, completar su diezmo y pagar lo que le había dicho el pastor, ¿no? Pero dice encubiertamente, y esa mujer fue robada con la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sabe qué dicen de las iglesias cristianas? ¿Sí sabes qué dicen? No, eso roban, eso hacen y demás. ¿Sí o no? ¿Has escuchado? Vas con el pastor, vas a la iglesia, cuidado. La gente no quiere. ¿Por qué? Porque hay mucho de esto, ¿sabes? Y el camino de la verdad, dice, será blasfemado. Dice el 3, y por avaricia harán mercadería de ustedes. Le está diciendo Pedro a los que le hablaba, a los que le escribía, con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No quisiera estar en los zapatos de esta gente, ¿no? Que están abusando, que están golpeando a la iglesia. Y hay mucho pueblo, hermanos, que ya no se congrega. Y no porque no ame a Dios, sino porque dicen, no, ahí te van a robar, ahí te van. Yo busco a Dios aquí en mi casa, pero algo dentro de ellos les dice, es necesario congregar. Es necesario buscar, adorar juntos, ser una familia. Hermanos, somos una familia en Cristo para establecer su reino. Amén. Ok. Mira algo que a mí me pasó en 2 de Crónicas 20:20. A mí me decían esta frase, yo la escuchaba continuamente en la iglesia donde yo iba, y no te lo digo para hablar mal del pastor, yo amo a ese pastor, es un pastor muy dedicado a la obra, pero le falta conocimiento. Y él nos decía este texto, 2 de Crónicas 20:20, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en los profetas y seréis prosperados. Cuando tú escuchas el término prosperidad, ¿a qué te imaginas? A tener dinero, a bendiciones, ¿sí? Entonces él decía, mira lo que dice la Biblia, creed en Dios y vas a estar seguro. Pero si tú crees en los profetas, vas a ser prosperado. Entonces él decía, yo soy profeta. ¿Qué te estaba diciendo? Cree en mí y vas a ser prosperado. Y por mucho tiempo yo creí. Pero ahora que aprendí a estudiar el contexto de un texto, mira cómo el texto ni siquiera estaba completo, nada más era la parte de abajo. Era una situación del pueblo de Israel que estaba en guerra. Amén. Y el pueblo enemigo era mucho. Entonces ellos clamaron a Dios y dijeron, Señor, ayúdanos, por favor, ¿qué hacemos? Este pueblo tan grande nos va a destruir. Y Dios habló a través de un profeta, un sacerdote, y le dijo, ¿saben qué? No esperen a que lleguen. Salgan y peleen contra ellos y Dios les dará la victoria. Amén. Y dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, que era el rey de esa época, estando de pie, dijo, esa frase, ¿quién la dijo? Josafat, ¿a quién? Al pueblo de Israel, de Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios. Ustedes clamaron a Dios, pidieron dirección de Dios, créanle y estarán seguros. Pero dice, si creen a sus profetas, seréis prosperados. ¿Cuál era la indicación del profeta? Que no se quedaran,
que salieran y pelearan y los iban a agarrar desprevenidos e iban a ganar. Y lo hicieron y prosperaron. ¿A qué prosperidad se refiere? A ganar la batalla. ¿Me escuchaste? Es como cuando te dicen, te doy la receta del mole. Y si sigues al pie de la letra la receta, vas a ser prosperado. ¿Prosperado en qué? En la preparación del mole. ¿Te das cuenta? Y ni siquiera habla de dinero, hermano. Dice, creer en Dios y estar seguros. Y si tú crees en los profetas, o sea, de que ve a pelear, vas a ser prosperado en esa batalla. ¿Te das cuenta cómo tan fácil pueden agarrar un texto, sacarlo del contexto y hacerte que, hermano, cree en mí, yo soy profeta, ven, sígueme? Y ahí va la gente. Y no le enseñan a trazar la Biblia. Y como esas hay muchas, han salido religiones de doctrinas mal enseñadas. ¿Amén? Ok. Por eso el mismo Pedro, en 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra profética, ¿qué? Más segura. Ya no necesitas de profetas que te lean, que te oren, Dice, a la cual hacéis bien ¿en qué? Estar atentos. ¿Qué es estar atentos, hermanos? Que yo mire la palabra. ¿Estás atento a la palabra? No, que la leas, que la estudies, que la escudriñes, que preguntes, oye, ¿y aquí cómo es? ¿Y quién lo escribió? Eso es estar atento. Cuando vayas a una predicación, hermanos, pon todo tu ser, porque el enemigo, nuestra carne, no quiere. La mente es fácil, ¿no? Tú estás aquí, pero tú puedes estar en el fútbol, tú puedes estar en el voleibol, tú puedes estar pensando en la muchacha, en el muchacho, y estás acá, tu cuerpo está aquí. ¿Qué quiere el diablo? Que no estés atento. ¿Me escuchaste? Es el trabajo de Satanás. Nuestra mente no está en un lugar. Dice, hey, pon atención. No le entiendo, a ver. ¿No? Me paro, dice, a la cual hacer bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hermano, estamos en tinieblas proféticamente. Cuando viene el día es cuando hay más oscuridad. Estamos en tiempos de mayor oscuridad. ¿Me escuchaste? ¿Por qué? Porque va a amanecer. Y si no estamos preparados, vendrá el día, se cerrará la puerta y muchos que no estuvieron atentos. ¿Me escuchaste? Sí. ¿Qué dije? ¿Cómo? A ver otra vez. Porque no estamos atentos. Y eso tenemos que forzar. Nuestra carne no quiere. Nuestra mente no quiere. Amén. Por eso el enemigo usa las redes, que vea todo, menos lo que está por acontecer. ¿Sí? Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, que tú nazcas de nuevo, que Cristo alumbre tu vida. Amén. Y ahí está la palabra. Dice, ¿no sabéis que en la palabra de Dios está la vida eterna? En Cristo está la vida. Dice en Efesios 2:20. Leímos Efesios 4:11 cuando habla de los ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Sale. ¿Qué es primero? ¿Efesios 4:11 o Efesios 2:20? Así ustedes están. El primero es el 2 antes del 4, ¿sí o no? Bueno, entonces dice, edificados sobre ¿qué? El fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué apóstoles y qué profetas son el fundamento? Hombres hoy en día te dicen, ya ves, el ministerio debe de estar bajo un apóstol. Si tú en tu iglesia no tienes un apóstol,
entonces tú no eres una iglesia fortalecida, porque somos el fundamento. La suena bonita, ¿eh? No, ¿qué apóstoles? Los de Cristo. ¿Qué profetas? Los del Antiguo Testamento. ¿Escuchaste? Y yo así, ¿a poco sí? Así. Y mira, esta imagen. Cuando tú pones en una casa un fundamento, no primero haces la casa. ¿Amén? Primero pones la base de la iglesia que iba a ser construida. La iglesia nace en el libro de Hechos. Amén. Primero Dios puso el fundamento con los profetas del Antiguo Testamento, puso la base, el pueblo de Israel, todo empezó a edificar. Luego vinieron los apóstoles y pusieron la base. Y sobre esa base se iba a edificar la iglesia de Cristo. Amén. Hermano, una vez que pones la base y pones otra base arriba, ya no es necesario. Tienes que cimentar bien la base para que sea de 3, 4 pisos, 5 pisos. La base es lo importante. Amén. Entonces Él puso, con los profetas y los apóstoles, puso el cimiento y ya de sobre ellos se iba a edificar la iglesia de Cristo. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Ellos fueron la base. Ya no necesitamos más base. Necesitamos ¿qué? Pastores, evangelistas, maestros, para que sobre esa base edifiquemos, hermano. Ya no vamos a poner fundamentos. No necesitamos, ya está puesto. ¿Qué necesitamos? Edificar la iglesia. ¿Escuchaste? Necesitamos evangelistas que salgan a predicar el evangelio. Necesitamos pastores que pastoreen, que cuiden a las ovejas, que vean por ellas, que las atiendan, que les instruyan. Necesitamos maestros de la escuelita, de ayudar a los niños, ayudar a los hermanos a estudiar, discipuladores, hermanos, que de esa manera nosotros vamos a seguir edificando la iglesia, porque la base ¿qué? Ya está puesta. Amén. ¿Quiénes eran? Los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento. Hoy ya no hay. ¿Hay qué? Falsos apóstoles y falsos maestros. Amén. Y lo más triste, te dicen, si tú no tienes una cobertura apostólica, tú no eres la iglesia verdadera. No, si la cobertura es de Dios. Cristo es nuestra cobertura. Amén. Él es nuestra base, Él es la roca sobre la cual somos edificados. Amén. Y la roca es inamovible. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Agarrarnos sobre la roca. Dice que una vez un joven naufragó y se fue en su bote y su bote se salió de control, se volteó, pero cerca como a 100 metros, pero lo curioso es que él no sabía nadar y había una roca antes de llegar a la orilla y se agarró a la roca y él estaba ahí y mucha gente, bueno, no pasaron 3 días y no había nadie en ese lugar, hasta que pasaron unos lancheros y lo vieron. Y este hombre estaba ahí con frío, con todo, la noche, el temor. Y luego lo suben a la barca y lo llevan a la orilla y le dicen, oye, anoche hubo una tempestad, dice, y no tuviste miedo, y no temblabas, dice. Sí tuve miedo, sí temblaba, pero la roca no temblaba, dice. Yo sí temblaba, la roca no, yo me agarraba más. Y aunque vinieran los vientos, yo estaba agarrado, dice, y estoy aquí. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Agárrate a la roca es Cristo. Él dejó su fundamento. No descanses en hombres, no descanses en mujeres. No vas a encontrar en un hombre, en una mujer, lo que necesitas. Amén. Lo vas a encontrar en Cristo. Vas a encontrar otras cosas. Amén. Pero Él es tu base. Tu matrimonio debe estar fundamentado en la roca. Si no, cualquier cosita. No nos queremos, no, pues yo tampoco.
se deshizo el matrimonio, un problema destruyó todo. No, si yo no hice un pacto contigo, yo lo hice con Dios y yo te voy a amar. No, pues yo no te amo, pues te amuela, yo sí. Dije, no se ama. ¿Amén? Pero tú peleas por lo tuyo, tú peleas por tu casa, tú sabes quién está contigo y tú luchas. Amén. Yo conozco hermanas que sus esposas no son cristianos, pero ellas doblan rodillas. Señor, y aquí lo veré, lloraré. Ellas están, porque no dependen de la fe del esposo. Amén. Dependen de la roca. Y la roca es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces ya tenemos la base. Gloria al Señor. ¿Sí? Pero faltan ministerios, faltan dones para edificar lo que resta de la iglesia, ¿no? ¿Amén? ¿Qué sigue? Evangelistas, gente que salga a predicar y enseñe a otros a predicar. ¿Amén? ¿Qué del griego koiné? Había 4 tipos de griegos, pero el griego koiné es más común, que es evangelistes, casi evangelista. Dice que es portador de buenas noticias. Eso significa un evangelista. ¿Amén? Tú la has hecho de evangelista y ni cuenta te has dado, ¿no? Llevaste buenas noticias a alguien, a una amiga, a un vecino, a alguien enfermo, tú le llevaste el evangelio. Vemos en Hechos 21:8 de tu Biblia, hay un hombre llamado Felipe, que fue un diácono. Cuando la iglesia comenzó a crecer, los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros nos dediquemos a servir las mesas y aparte orar y la palabra, no nos da tiempo. Vamos a tomar diáconos, vamos a tomar servidores que nos ayuden, y entre ellos estaba Felipe. Dice que era temeroso, lleno de la presencia de Dios. Ese tenía el don de evangelista. ¿Sí? Y dice en el 8, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, ¿qué? ¿Por qué le decían evangelista? Porque evangelizaba. ¿Escuchaste? Dice un pastor, eso me lo platicaron, que llegó un evangelista a su casa. Él tenía una obra en su casa, una iglesia, y llegó un evangelista y le dijo, pero enfrente de su casa se reunían muchos borrachitos y gente indocumentada, y había muchos. Y le dice, oiga pastor, dice, mire, yo soy evangelista, me gusta predicar el evangelio, quería ver si usted me da la oportunidad de predicar en su iglesia. Dice, ¿eres evangelista? Sí, qué bueno. Dice, mira, allá enfrente, allá hay muchos borrachitos, ve y predícales. No, dice, es que yo predico en la iglesia. Dice, no, tú no eres evangelista, tú eres evangelista. Porque en la iglesia, ¿qué? Pues hay ofrenda, ¿sí o no? En algunas. Pero allá afuera, al contrario, tú tienes que echarle. Pues hay gente que es evangelista, les gusta predicar ¿dónde? Nada más en las iglesias. Pero allá, John Spurgeon decía, mi púlpito son las calles. Allá es donde debo yo de predicar el evangelio. Amén. Entonces, este Felipe era evangelista, que era uno de los 7 de los diáconos. Posamos con él en su casa. Y mira, él tenía 2 hijas. Dice, este tenía 4 hijas, perdón. 4 hijas, doncellas que ¿qué? Que profetizaban. Y muchos dirán, ya ves, si hay mujeres profetas. ¿Qué es profetizar? Dar el mensaje de Dios, predicar. Su papá era evangelista. ¿Qué les enseñó a sus hijas? A evangelizar. Y esas 4 jóvenes predicaban. No dudo que iban con su papá. Vamos, mujer, vamos. ¿Y tú, quién enseña a los hijos a predicar? El pastor. No, el papá, la mamá, la abuela. Vente. Yo conozco un niño que trae niños. Y ahí los va a buscar y se planta en la puerta y vamos, y anda evangelizando. Y es un niño. Continuar nosotros. Cuesta, hermano, tu gasolina, pasar por alguien, invertir tiempo. Pero ¿qué estás haciendo?
la función de evangelista. Amén, de llevar a la gente a los pies de Cristo. ¿Necesitamos o no necesitamos evangelistas? Es una función, es un oficio, no es un título. ¿Escuchar? Pase el evangelista, pues vete a evangelizar. Allá es donde queremos evangelistas, no en la iglesia. En la iglesia ya están evangelizados. ¿Sí o no? En la iglesia ya hay cristianos, ya necesitamos evangelistas allá afuera. Que vayan a los anexos, que vayan a las cárceles, que vayan a llevar el evangelio. Amén. No en la iglesia. La iglesia ya sabe, la iglesia que necesita pastores y maestros. Amén. Diáconos, servidores y demás. Pero en cuanto a ministerios, el evangelista, su ministerio es afuera, con las almas, con los que no conocen, para traérselos al pastor, para traérselos al maestro, y va por otro, y ahí ese es su trabajo, traer almas para que escuchen el evangelio. Amén. Y ahí estamos edificando la iglesia. Pastores, del griego poimen, es el que dirige, alimenta, cuida y protege un rebaño. Amén. Decía un hermano de un pastor, me dice, oye hermano, ¿cómo ves tú a tal pastor? Le digo, mira, es que él no es pastor, él es maestro. Su ministerio es de maestro, él sabe predicar, pero no tiene el don de pastor porque no tiene el amor por las ovejas. ¿Sí? Ese es un fruto. Entonces hay gente en los púlpitos que a veces son maestros y trazan excelentemente bien la palabra. ¿Y qué hay que hacer? Tomar la palabra. Pero como no tienen ese ministerio de pastor, no se preocupan por las ovejas, porque dice que el que pastorea, dirige, alimenta, cuida, protege al rebaño. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Un mensajito mínimo. Ahorita ya tenemos hasta más con la tecnología. Si no puedes ir a verlo, un mensaje. Tal vez no te acuerdes de todos, pero lo que el Espíritu te ponga, el hermano, la hermana, ¿cómo está? Y hacemos ese trabajo pastoral, ¿sí? Porque es un oficio. Y en la Biblia aparece como sinónimo a los ancianos y a los obispos. Amén. Un obispo hace la función de pastor. Un anciano, hay iglesias que no tienen pastores, que son todos ancianos, pero están pastoreando a las ovejas. Amén. Entonces, en el libro te leo esto. Estos miembros son llamados por Dios para cuidar de las ovejas del rebaño, mas no para beneficiarse de ellas. Si usted encuentra un pastor que solo pide y pide, que nunca provee de alimento sólido, entonces es un falso pastor. ¿Qué hace? Mejor busca un lugar. Amén. Porque él nada más es un pastor que está trasquilando a las ovejas. Le gusta la lana, no le gusta la oveja, pues nomás quita la lana y deja la oveja. Sí. Pero habrá falsos pastores, pero ¿sabes qué? Dios está llamando. Y tal vez tú seas uno de ellos. Que quiera, a lo mejor tú no estás en un púlpito, hermano, pero tú haces la función. Hablas a los hermanos, le animas. Hey, ¿cómo estás? Vamos, manito, vamos a echarle ganas. Oye, pero es que no me habló. No importa, yo te hablo, o te hable yo, vamos, y te hable Dios. Vamos. Y ahí vas, ayudando a los hermanos a caminar juntos. Amén. Okay. Hay requisitos para ser pastor. Amén. Decía un pastor, un amigo que me dijo un pastor que el único requisito para ser pastor es no querer ser pastor. Le digo, no, ¿dónde sacó eso, pastor? Hay requisitos claros en la Biblia, en 1 Timoteo 3:1. ¿Sí? Como va a estar al frente de la iglesia, necesita esos requisitos. 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel. Si alguno desea, anhela ser pastor, servir,
buena obra desea. Necesitamos, hermanos. Amén. Buena obra desea. Pero hay un pero. ¿Quieres? Sale bien. Pero es necesario que el pastor, el obispo, sea irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que no se le tiene que estar llamando la atención a cada rato, a cada rato. Dice, marido de una sola mujer. ¿Sí? Yo conozco, no son pastores, pero están en una iglesia, los cuales ni están casados y son los pastores de una congregación. Y no están casados, ni siquiera son maridos, ¿no? O luego nombran a pastores y viven una vida desintegrada en el matrimonio. Marido de una sola mujer debe ser un hombre casado. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque sabe, un casado sabe de la vida, sabe de sufrir, sabe qué es la vida. ¿Cómo va a aconsejar un matrimonio si no es casado? ¿No? Si es soltero puede ser líder, puede servir, pero ya una vez que se case, que sepa lo que es la vida, tener hijos, entonces podrá tener un testimonio para hablarle a la gente. Decirle, mira, los hijos se tratan así. ¿Por qué? Porque los trato así. No solo te hablo de lo que digo, lo que sé, te hablo de lo que vivo. ¿Amén? Entonces dice, marido de una sola mujer, ¿qué dice? Sobrio, lo contrario de ebrio, que no se deja llevar por cualquier cosa. Prudente, ¿amén? Decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Sí? Dice, no dado al vino. Imagínate el pastor que sea borrachón, ¿cómo le dice al hermano, no tomes? Pero usted toma, bueno, es que yo soy de otro nivel, yo sí puedo tomar. No dado al vino, ¿sí? No pendenciero. ¿Qué es pendenciero? Pleitista. Por cualquier cosa se pleita. No pleitista, dice. No codicioso de ganancias deshonestas, sino se lleva la ofrenda. Sino amable, apacible, no avaro. Pasó en un evento de una iglesia, la cual un pastor llegó a predicar y pidió la ofrenda, pero fue en un campo de fútbol. Entonces este pastor traía un billete de 500. Hermano, yo voy a ofrendar. Sacó el de 500 para que lo vieran, ¿no? Sacó el de 500 y lo echó al ofrendero. Pero a la hora de recoger todo, se perdió el ofrendero. Nadie supo, oye, la ofrenda. Se robaron la ofrenda. Y el pastor, oye, ya no le dieron ni a él su ofrenda. O sea, hasta perdió esos 500 pesos, estaba enojado. No que lo había dado para el Señor. No, lo dio con astucia, ¿no? Para que vean que doy, entonces los demás den. Pero también se llevaron esos 500 pesos. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Qué dice? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué es esto de honestidad? Porque pueden estar firmes tus hijos en la iglesia, pero por amenazas, ¿no? Me traen sus hijos, pero vienen amenazados. Y en la casa los trata como chancla, ¿no? Entonces, ¿no? Dice, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Sí, hermano, ¿qué es más importante? ¿La iglesia o tu casa? Tu casa. ¿Escuchas? Tu casa es lo más importante, porque casas fuertes, matrimonios fuertes, hacen iglesias fuertes. Amén. Y ahí vamos peleando la buena batalla, a veces quieren, a veces no, pero vamos. Y llegamos a la iglesia, nos fortalecemos y seguimos en la batalla. Dice, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Alguien nuevo o alguien inexperto. ¿Sí? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga el lazo del diablo. ¿Sí? También es necesario que tenga buen testimonio de la gente de afuera, o sea, la gente que no es cristiana, para que no caiga en descrédito
y el lazo del diablo. En la iglesia es uno, pero afuera tiene un testimonio terrible. ¿Cómo se va a acercar la iglesia? O vienen de otros lados, no de su colonia, porque lo de su colonia lo conoce, ¿no? Dice que tenga buen testimonio de sus vecinos, de su familia. Amén. Pues hay requisitos para ser pastor. ¿Quieres? Vamos, pero cumple los requisitos. Amén. Y por último, maestro, que es didascalo, que es el que nutre, el que enseña. Amén. Es el que necesita. En la cultura oriental se les honra a los maestros con tal reverencia, porque los maestros forman a los profesionistas, forman a los que van a estar con eminencia posteriormente. Entonces, si pasan y ven un maestro, se reverencian. ¿Sí? Necesitamos maestros que enseñen, que discipulen, que hagan. Amén. Dice, todos los pastores deben tener este don de la enseñanza, este ministerio de la enseñanza. Amén. El pastor, por lo regular, dice pastor y maestro. El pastor debe ser maestro, pero no todos los maestros son pastores. Entonces, tú puedes tener el don de maestro y no ser pastor, ¿no? Pero todo pastor debe ser maestro. Debe saber enseñar, debe saber trazar la Biblia, le debe gustar leer. Ayer en el discipulado me preguntaban, hermano, yo creo que usted leía mucho. Le digo, no, a mí no me gustaba leer, puras lecturas, menos la Biblia, no trae dibujos, nada. No, pero comencé a leer, y ¿sabes qué pasó? Cuando empecé a leer la Biblia, me comencé a imaginar las historias. Sansón, David, y algo comenzó a pasar que yo no había descubierto. Cuando yo comenzaba a leer, yo me empezaba a imaginar todas esas historias y me empezó a gustar. Mira aquí dice, y podía ver a través de la lectura, porque cuando tú lees tú puedes imaginar y tu mente se desarrolla. La gente que no lee, su mente está pequeña. ¿Sí? Cuando en la lectura se segregan toxinas en tu cerebro, eliminas toxinas en el cerebro que te ayudan a la concentración. Pero hay gente muy distraída, ¿por qué? Porque no lee. Lee, detente a leer. Tu mente va a empezar, pero luego se enfoca y estás ejercitando tu mente. La lectura es un ejercicio. ¿Escuchas? Cada que tú lees, tú estás ejercitando tu cerebro. Por eso ahorita hay mucho Alzheimer y muchas cosas así, porque la gente no lee. Porque su cuerpo, su cerebro no está ejercitado. Amén. Entonces necesitamos maestros, necesitamos evangelistas, necesitamos pastores, necesitamos profetas. No, ya todo está escrito, hermano. ¿Qué va a pasar en este tiempo que sigue? Va a haber más guerras, va a haber más enfermedades. ¿Qué profeta, te pregunto, de los que dicen que profetizaron el coronavirus? De todos los profetas que se nombran hoy, ¿quién profetizó el coronavirus? Nadie. ¿Por qué? Porque no. Solo profetizan prosperidad. Este año es el año. En el 2020 que comenzó todo, ¿sabes qué profetizaban? 2020, 220, doble bendición. Yo escuché muchos, doble, hermano. Este 2020 va a haber un derramamiento de bendición y guau. Y todo lo contrario. Vino escasez, vino enfermedad. ¿Qué les pasó a los profetas? No les llegó el mensaje de Dios. Ya no hay, hermano. Se cayó la red, no llegó el mensaje, se bloqueó. No, es que no hay. Amén. Ya no hay profetas. Ahora necesitamos pastores, maestros, evangelistas, porque la profecía ya está. Amén.
El fundamento ya está. Necesitamos edificar la iglesia. Y dile al que está a tu lado con todo respeto, hermanito, hermanita, tú eres la iglesia. Díselo, Señor, tú eres la iglesia. Amén. Necesitamos edificarnos. Regresas a la iglesia. Tú también. ¿No? Tú eres la iglesia. Tú también eres la iglesia. Vamos juntos y edificamos la iglesia. Amén. Como consejo, nosotros necesitamos 3 tipos de personas para crecer. 3 tipos de discípulos. Nosotros necesitamos un Pablo, alguien que nos enseñe, alguien que nos esté instruyendo, a quien darle cuentas. Amén. Pablo tenía un Bernabé, un amigo de milicia, un amigo de guerra. Nosotros necesitamos a un Bernabé, un hermano con hermano, ora por mí, lloro por ti, y vamos. Y Pablo tenía un discípulo llamado Timoteo. ¿Sí? Pablo le enseñaba a Timoteo. A mí me pasaba antes, que a veces yo invitaba a personas a la iglesia y a veces yo no quería ir un domingo, pero me acordaba, invité a alguien, o va a tener que ir. Me servía un Timoteo, me preguntaba, oye, ¿y qué sabes de esto? Pues no sé, pero te investigo, y ya me ayudaba el Timoteo a leer, a estudiar. Necesitas a alguien que le estés enseñando, ¿no? Si tú no enseñas a alguien, no vas a crecer. ¿Amén? Si necesitas un Timoteo, necesitas un compañero de guerra y un Pablo. Amén. Que te esté guiando, que te esté dirigiendo, a quien darle cuentas. Y vas a ver que tu vida va a crecer. Amén. Que tu vida va a ir en abundancia. Y muchas veces no es dinero. Pero si haces las cosas bien, Dios obra para bien. Amén. Entonces hemos visto los dones ministeriales que los dio Jesús: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Amén. Dios nos dio a la iglesia. Aquí puede haber evangelistas, puede haber pastores, puede haber maestros. No digo puede, hay. Amén. Porque nos da. Hay gente que luego las escucho hablar y dicen, pues es que yo no sé, a mí me pusieron y yo hablé. No, es que hay un don ahí. Ejercítalo. Habla. Están dirigiendo personas y se dan cuenta que ya están haciendo la obra. Amén. Okay, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos dirija, que aprendamos y que nos cuidemos de los falsos pastores, nos cuidemos de los falsos maestros, nos cuidemos de los falsos que se dicen profetas. Y no hablamos mal de nadie, hermano, no, sino simplemente estamos estudiando la palabra y queremos ser fieles a las escrituras, ser fieles a la palabra. Amén. Y si alguien se levanta como un título y te quiera decir, hermano, ¿cuál de los 5 ministerios es mayor? Ninguno. Jesús se llamó apóstol. No, Él no se hizo llamar apóstol. Él fue enviado del Padre, sí, pero Él se llamó maestro, Él se llamó pastor. Dice que el buen pastor, Él dijo, da su vida por las ovejas. Y no hay ningún pastor que llegue a ese nivel. Nadie. Solo Cristo. Él dio su vida por ti y por mí. Amén. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Yo quiero que tú ores a Dios. Yo quiero que tú le digas, Señor, si hay un ministerio en mi vida, ayúdame. Necesitamos evangelistas, pastores, maestros, para seguir edificando tu iglesia. Hoy te pedimos, papito lindo, que nos ayudes a ser enseñados. Y si tú no tienes ese don ministerial, tú necesitas de ellos. Y dile, Señor, enséñame a ser dócil, enséñame a ser enseñable, enséñame a ser humilde para recibir el consejo. Y dame el poder para obedecer el consejo. Porque a veces tenemos mucho consejo, pero poca acción. Padre, que el consejo que me has dado, el consejo que escuche, lo ponga por obra, Señor. Hoy bendigo en tu nombre a tu iglesia. Y te pido que tú sigas obrando, que nos libres
de falsos pastores, de falsos maestros, de falsos profetas. Libres a tantas iglesias, Señor, que están siendo influenciadas por ese espíritu engañador. Dice tu palabra que en los postreros días habrá espíritus engañadores. En el nombre de Jesús reprendemos esos espíritus, que salgan de las iglesias, que salgan de esos hombres incautos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que nos des de tu gracia para hacer tu voluntad, Señor Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que nos ayudes a poder vivir en santidad. Hermanos, si hay algún pecado en ti, dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Estamos en tiempos peligrosos, en los últimos tiempos. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Y si hoy estás escuchando este mensaje, es porque Dios lo ha permitido y te está diciendo: ponte a cuentas con tu Dios. Ponte a cuentas con Él. Dile: perdóname, ayúdame, Señor, límpiame, lávame y hazme más como a tú, Señor. Te lo pedimos esta hermosa mañana, papá, en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice: amén.